Vamos a respetar primeramente al Señor, vamos a honrarlo a Él y a ustedes que han sido puntuales, como siempre les digo. Vamos a iniciar entonces poniéndonos en la presencia del Señor, ¿ok? Vamos a orar. Gracias, amado Padre, te damos, Señor, porque en tu infinito amor y en tu infinita misericordia, tú has permitido, mi Dios, que nos reunamos por medio de la tecnología. Estamos aquí unánimes, Señor, en tu Espíritu Santo y te damos gracias, Señor, porque tu majestad, tu santidad, lo infinito y lo insondable, Señor, de ti, lo incomprensible de un Dios eterno e infinito, ha tenido el gusto de inclinar su oído, de inclinar sus ojos y mirar a sus hijos. Te damos gracias por esto y sabemos, Señor, que es así por el sacrificio que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Señor Jesús, toda honra y toda gloria sea para ti, tú que eres el Santo eterno de Dios, y te pedimos que ahora nos lleves en tu palabra, Señor, que permitas tú, Padre, permitas tu Hijo y permitas tú, Espíritu Santo, que este sea un tiempo, Señor, en el que podamos aprender más de tus atributos, Señor, que podamos aprender a conocerte más y acercarnos a ti, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Bien, amados, hoy entonces, como Selva compartió a través del grupo, vamos a tener ya la parte final de lo que es la inmutabilidad de Dios. Ah, y veo a Rosángela. Hola, Rosy, buenas noches, Dios te bendiga. Qué gusto Hola, ver. buenas noches. Amén. Igual, ¿cómo están? Bien, bien, gracias al Señor, muy bien. Como les iba diciendo, hermanos, hoy vamos a terminar lo que es la parte de la inmutabilidad, aunque hay tanto por decir de eso, pero vamos a ver de qué forma podemos concentrarlo, ¿ok? Vamos a ver de qué forma podemos resumirlo. Los invito para que mientras vamos conversando y compartiendo, por favor vayamos a la carta, al libro, al segundo libro de Crónicas, que está en el Antiguo Testamento, el segundo libro de Crónicas, el capítulo 2, el versículo 6. Vayan buscándolo, muchachos, y anotándolo mientras comenzamos con la introducción, ¿ok? De lo que es la inmutabilidad de Dios. Fíjense algo importante. Como siempre, yo he compartido con ustedes lo más importante, aparte, por supuesto, de conocer la palabra de Dios, es que sepamos cómo equiparnos de herramientas necesarias para poder tener base y argumento al momento de que cualquier persona que no conozca al Señor, de que cualquier persona del mundo se acerque, nosotros sepamos cómo predicarles, cómo compartir la verdad de su palabra, cómo compartir la palabra de Dios y, sobre todo, muy importante, que no permitamos que las falsas corrientes y doctrinas del mundo nos engañen o nos confundan. ¿Por qué les digo esto? Ya dentro de lo que es, digamos, una aplicación práctica de la inmutabilidad de Dios, de entender que Dios no cambia ni tiene sombra de variación, les quiero explicar algo que viene en la doctrina de la encarnación. La doctrina de la encarnación, muchachos, es lo que ya nosotros vamos conociendo como que Dios, por supuesto, se hizo carne, se hizo hombre por medio de su Hijo Jesucristo, de la segunda persona de la Trinidad. Dentro de lo que es la doctrina de la encarnación, nosotros debemos aprender que Dios no es que se hizo menos o que se degradó, como muchas personas dicen, al hacerse hombre, sino que en Jesús habitaban las dos naturalezas. Creo que se los he mencionado con anterioridad, muchachos, lo que es la unión hipostática. La unión hipostática significa que no es que Jesús era 50% hombre y 50% Dios, entonces hacía un 100%, no. Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y comienzo diciéndole esto, muchachos, porque he visto últimamente que hay una falsa doctrina que quiere hacer ver que Jesús no era Dios, sino que simplemente era un hombre muy espiritual, un hombre muy evolucionado o muy avanzado, que era un profeta, pero no quieren reconocer la divinidad absoluta de Dios en Jesucristo. Entonces, fíjense algo muy importante. Jesucristo
entendiendo que era hombre, en él no hubo ese cambio constante que hablamos la semana pasada, que sí hay en nosotros, y él fue eterno y inmutable aún en su naturaleza humana. ¿Ok? Entonces, sigo. Fíjense, la humanidad de Jesucristo para nada cumplió esas leyes que sí recaen sobre nosotros dentro de lo que es el cambio constante. Su divinidad nunca jamás opacó su humanidad, ni su humanidad menos opacó su divinidad, pero dentro de la naturaleza única y singular de Jesucristo, él tuvo esa característica que no hay en nosotros ni en toda la creación. Jesús, y esto es importante que quede claro, siendo Dios hecho hombre, siendo Dios encarnado, nunca tuvo sombra de variación. Y su palabra, que es otra cosa que hoy en día es muy fuertemente atacada, su palabra no tiene ningún error ni ninguna variación. Ahora sí, entonces, voy a pasar a lo que es Segunda de Crónicas, capítulo 2, versículo 6, y lo voy a leer. Fíjense cómo dice: mas, ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién, pues, soy yo para que le edifique casa, sino tan solo para quemar incienso delante de él? Aquí Salomón está hablando y por supuesto está explicando y diciendo: yo le voy a crear una casa a Dios, pero solamente para que sea un lugar de adoración, un lugar donde nos podamos reunir y hacer culto a un Dios eterno, un Dios infinito, omnipotente, omnisciente, que ni siquiera los cielos de los cielos, cuando en hebreo antiguo se dice los cielos de los cielos, quiere decir que ni siquiera todo el infinito puede contener a Dios. Entonces, fíjense, ese mismo Dios, con esas características tan hermosas y sobrenaturales que aquí Salomón refleja, debemos entender que es el mismo Dios que se transformó y se hizo hombre y que caminó entre nosotros. Entonces, esto es muy importante y hago énfasis en esto, hermanos, porque no podemos caer en la mentira que ofrecen esas falsas doctrinas que dicen que Jesucristo no es Dios y que cuando él fue hombre no estuvo presente su divinidad. Estas doctrinas lo que quieren hacernos ver son dos cosas, que son las que hoy les traigo a reflexión. La primera, que si no creemos que Jesús es Dios, si no creemos en su carácter divino, entonces no podemos tener salvación ni vida eterna. Y como segundo lugar, el tema que estamos tratando ahorita, o el atributo que estamos tratando, de que él siendo hombre, entonces tuvo los mismos defectos y las mismas debilidades que nosotros. Entonces eso significa que él fue falible y que no nos podemos apoyar ni en su palabra ni en el poder de su espíritu. Eso es algo totalmente falso. Fíjense, ahora quiero leerles el Salmo 139, los versículos 8 al 10, para que podamos ver algo aquí muy importante que el rey David nos hace ver. Fíjense cómo dice la palabra de Dios: si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estarás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces fíjense que con esto lo que los quiero hacer ver, hermanos, es que dentro de todo lo que es el Antiguo y el Nuevo Testamento, nosotros podemos ver que la Trinidad como tal, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que son uno solo, o sea, son tres personas, pero un solo Dios, ellos no tienen nuestra naturaleza, porque los atributos divinos, que ya los estamos viendo de lo que hemos visto y lo que vendrá a futuro, nos hace simplemente ser distintos a Dios. No podemos decir de que Dios es más que algo, o no se puede decir que Dios es menos que otra cosa, porque Dios es incomparable, cosa que ya la hemos visto. Y dentro de la inmutabilidad de Dios podemos entender que a pesar de que Él se hizo hombre para acercarse a nosotros
y traernos su evangelio, su palabra, y para darnos vida eterna por medio de ella, jamás podemos permitir que las falsas doctrinas del mundo nos engañen, haciéndonos creer de que Jesucristo únicamente era hombre. En él se cumplía la deidad, la Trinidad perfecta de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Fíjense que a pesar de no digamos ni siquiera a pesar, sino aún y Jesús teniendo esa parte humana fusionada con su parte divina, nunca, como ya les expliqué, una hizo menguar a la otra. En Jesús se tenía que dar esta naturaleza y esta capacidad única de la unión hipostática, totalmente divino y totalmente humano, para que entonces en nosotros se pudiera cumplir la promesa inmutable de que todos nosotros, los que creyéramos en Jesús el hombre, pero Dios también, resucitaremos al final o al final de esta vida en el reino de Dios. Fíjense que hubo un gran hombre de Dios, un cristiano, por llamarlo así, que se llamó Atanasio. Y Atanasio, se los voy a leer textualmente, nos dio un credo, o sea, Atanasio estableció una doctrina, una teología, que es muy importante que la conozcamos dentro de este tema de la inmutabilidad. Permítanme y les leo textualmente. Fíjense cómo dice: Dios se convirtió en hombre no por degradación de su deidad en hombre, sino por el surgimiento de su humanidad en Dios. Por esto, el Dios de la aceidad, ya ustedes deben recordar, muchachos, lo que significa aceidad. Después se los explico a las personas que están nuevas. El Dios de la aceidad jamás podrá decirse creado, jamás podrá cambiar, no podrá mutar, y esto deshace la blasfemia de la que, con todo respeto, nosotros hemos sido educados, hemos sido criados, todos, sin excepción, yo también, cuando se dice de que María fue madre de Dios. María fue una cristiana excepcional, fue una mujer única, inigualable, modelo no solo para las mujeres, María fue modelo para los hombres también de lo que es la perfecta obediencia a Dios y la humildad para servirle, pero no se puede decir que era madre de Dios, porque Dios no tiene madre, como ya lo vimos en la aceidad. María fue madre de Jesús en su humanidad. Y esto se lo recalco, ya ustedes van a ver por qué. Porque hoy en día existe una teoría que se llama el panteísmo, que a lo mejor ustedes no la han escuchado con ese nombre de panteísmo, pero sí la explicación que les voy a dar a continuación. Muchas personas hoy en día dicen que la palabra de Dios ya es obsoleta, que eso se quedó en el pasado, que la palabra de Dios más bien debería de adaptarse a los tiempos modernos, que la Biblia debería de poder permitir tantas situaciones de pecado tan terrible que vemos hoy en día. Y por favor, con todo el respeto a cualquier persona que me esté oyendo ahorita o que me pueda escuchar en el futuro, lo digo con el amor de Cristo, pero la palabra de Dios nos enseña que mucho de lo que hoy en día conocemos como supuestos derechos, como lo que es la ley esta para los LGBTI más, así como lo que es el aborto, así como tantas cosas que hoy en día estamos escuchando, que muchas personas dicen, la Biblia es obsoleta y es inservible, porque los tiempos han cambiado y los tiempos son modernos. No podemos permitir esto, porque la ley de Dios y la palabra de Dios es inmutable. Lo que Dios enseñó en los tiempos de Abraham, lo que Dios enseñó en los tiempos de Noé, lo que Dios enseñó en los tiempos de Moisés, de Jesús, de Pablo, de Juan, de Pedro, sigue estando vigente hoy en día. Entonces, no podemos permitir que muchas personas digan, no creo en la palabra de Dios porque no fue inspirada por Dios. Jesucristo fue simplemente un hombre y por lo tanto tiene que cambiar. Entonces, eso, lo que podemos conceptualizar como panteísmo, no lo podemos permitir. Fíjense que el panteísmo es lo contrario a lo que Atanasio está diciendo, porque Dios no puede convertirse en algo que no es Dios, y algo que no es Dios
no puede convertirse en Dios. Hay muchas personas, falsos maestros, falsos cristos que saldrán con falsas doctrinas hoy en día. Por ejemplo, yo conversaba hace breves instantes con mi hermano Francisco y le decía que hay una mujer, yo no sé si ustedes lo saben, que ahorita actualmente, ustedes lo pueden ver en internet, ella dice que ella es la reencarnación de Jesucristo y que ella es la vida eterna, una mujer. Y así como esa, muchos más para ustedes contar que existen. Entonces están surgiendo muchas falsas doctrinas que quieren destruir o echar por tierra todo lo que es la doctrina de la inmutabilidad, el atributo de Dios en que Él es eterno, en que Él no cambia y que aunque se haya hecho hombre, Dios, Jesús, como se los dije en la carta a los Hebreos, Él siempre fue, siempre es y siempre será. Él es inmutable, Él es eterno y Jesucristo no cambia. Y las promesas que están en su palabra, que les voy a leer algunas después, no cambian. Entonces, fíjense, para leerles y el que quiera tomar nota o simplemente escuchar, qué hermoso directamente lo que es el credo de Atanasio. Eterno es el Padre, así el Hijo, así el Espíritu Santo. Increado es el Padre, increado es el Hijo, increado es el Espíritu Santo. Incomprensible es el Padre, incomprensible es el Hijo, incomprensible es el Espíritu Santo. Eterno es el Padre, eterno es el Hijo y eterno es el Espíritu Santo. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con la inmutabilidad de Dios? ¿O por qué Omar nos está leyendo el credo de Atanasio? Porque incluso, muchachos, y como les digo, trato de hacerles esto lo más práctico posible. Hay muchas personas, y aquí en Chile incluso, no sé en los demás países, pero aquí en Chile incluso hay corrientes que están diciendo que el Espíritu Santo no es Dios, que es simplemente una fuerza, que es como una especie de energía, y le quieren quitar su carácter divino, su atributo divino como parte de Dios, de la Trinidad, y eso no puede ser, eso es una blasfemia. El Espíritu Santo es la tercera persona, o sea que es una persona, es inmutable y todas las características que hemos visto hasta ahorita y todos los atributos se cumplen tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo, aun y cuando Jesús, Dios Hijo, se haya hecho hombre. Entonces, fíjense, ya después de nosotros haber visto hasta ahorita toda esta parte y el credo de Atanasio, yo quiero por favor que vayamos un momento antes de entrar en algunas promesas de Dios al libro de los Hechos de los Apóstoles. Amados, disculpen, si alguien tiene el micrófono prendido, por favor, para que lo apaguen. Muchas gracias de verdad, disculpen la molestia. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, vamos al capítulo 17, por favor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 30. Miren cómo dice la palabra de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por aquel, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado de los muertos. En otra palabra, su Hijo Jesucristo. ¿Por qué les leo este versículo, muchachos? Porque hay mucha gente que dice, no, el Dios del Antiguo Testamento pareciera como que no fuera el Dios del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento todo es amor, todo es perdón, todo es paz. Dios, siendo un Dios de amor, no puede mandar a nadie al infierno. Dios, siendo un Dios de amor, no va a castigar a nadie. El Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y fíjense que aquí Lucas, el médico griego que escribió el Evangelio y esta carta, Lucas explica este versículo porque no debemos confundir que como Dios en su infinita paciencia pasa nuestros pecados para que lleguemos al arrepentimiento, eso no significa que Dios acepte la maldad del mundo y entonces podamos ver que es un Dios más bien, llamándolo muy en venezolano, un Dios alcahueta, o es un Dios que cambia, que un día dice que va a castigar el pecado, pero no vemos ahorita castigo de pecado. Dios es un Dios inmutable y aquí simplemente lo que Lucas está queriendo decir es
que si bien es cierto que en el pasado, por su infinita paciencia, Él pasó por alto nuestra maldad, ya ha llegado el tiempo en que en Cristo Jesús y en el aprendizaje de su palabra, nosotros tenemos que corregir nuestra vida, tenemos que por medio de la persona del Espíritu Santo cambiar y en oración y en lectura la palabra, acercarnos a Dios para que así en nosotros, como lo vimos la semana pasada, sí se dé el cambio a la estatura del perfecto Hijo de Dios. Entonces, bien, habiendo visto esto, amados, yo quiero llevarlos, por favor, a que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 41, y les quiero leer algo sumamente hermoso, que es una promesa de Dios en particular, que yo quiero que hoy todos nosotros compartamos antes de que podamos cerrar para cumplir con lo que es el tiempo. Fíjense cómo dice Isaías, capítulo 41, versículo 10. Y esta palabra, amados, es para todos ustedes que me están escuchando ahorita, en sus circunstancias, en el coronavirus, en todo lo que pasa en su vida. Fíjense qué hermosa esta promesa de Dios para todos ustedes. Miren cómo dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como la nada y perecerán los que contra ti contienden. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás, serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen a ti la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, oh siervo de Jacob, oh vosotros, pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu redentor. Y fíjense cómo dice en el capítulo 43, el versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová tu Dios, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Entonces, fíjense, hermanos, qué hermosa esta promesa. Y el Dios que hizo esta promesa es el mismo Dios que actualmente está con nosotros, el que está presente en esta noche, en este momento. Esta palabra es para ti porque tú eres hijo de Dios, tú eres pueblo de Dios porque has aceptado a Cristo. Y como es un Dios inmutable, esta promesa no cambia. Y esta promesa es para ti, para tus hijos, para toda tu descendencia. Y es algo que si Dios lo dijo, así lo cumplirá. Y el Dios eterno que se hizo hombre en Jesucristo es el mismo. Entonces, amados, nosotros podemos ver que dentro de todas estas corrientes que se están levantando en el mundo, lo práctico que nosotros debemos tomar es que si entendemos que uno de los atributos de Dios es su inmutabilidad, conociendo en su palabra sus promesas, pero también sus leyes, sabremos cómo identificar cuándo es Dios el que habla o cuándo es un falso profeta, un falso maestro, o cuándo son las falsas corrientes del mundo que quieren arrastrar a la gente a la perdición. Fíjense cómo dice en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Y seré hallado, dice la palabra del Señor. Y seré hallado por ustedes, dice Jehová, y los haré volver de su cautividad y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares.
Entonces, fíjense, hermanos, qué hermoso cómo Dios en su palabra nos da promesas, cómo su naturaleza santa es inmutable y todas estas cosas no pueden cambiar porque Dios no es hombre. Y así como hemos visto sus leyes, así como hemos hablado cosas que son muy fuertes, ahora quiero leerles estas promesas de Dios que son tan hermosas para que podamos entender que tenemos un Dios de misericordia, un Dios que tiene paciencia con nosotros, un Dios que es el que nos ayuda, un Dios que es el que te acompaña, el que te esfuerza, el que te cuida y te guarda cuando duermes y el que te está esperando cuando te levantas en la mañana. Es un Dios que Él no puede cambiar. Hay una carta, ya para terminar por hoy, hay una carta en el Nuevo Testamento que se llama la Carta a los Hebreos, que les quise hacer un resumen para que podamos entender algo de lo que es la inmutabilidad de Dios. Fíjense bien, la Carta a los Hebreos tiene, o sea, esta es la premisa o esta es la tesis de esa carta. Perdonen para los que no conocen también la palabra de Dios, no se preocupen, ya lo irán aprendiendo con el tiempo, pero para los que sí la han leído un poco más, fíjense cómo dice la carta a los Hebreos. El altar temporal cambió por el altar eterno. El sacerdocio temporal de Aarón cambió al sacerdocio eterno de Cristo, porque en Hebreos, en la carta a los Hebreos nos enseña que ahora nuestro sumo sacerdote es Jesucristo, el perfecto y eterno Dios. Ya no es un hombre. El tabernáculo temporal de Jerusalén cambió al tabernáculo eterno de los cielos. El sacrificio de la sangre derramada repetitivamente que se hacía con el sacrificio de los corderos cambió al derramamiento de la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, en la cruz, de una vez y para siempre. Ya nosotros no tenemos por qué presentar más ofrendas, o no hay que hacer más sacrificio, no hay que estar pagando promesas, no hay que caminar 5 kilómetros de rodillas, no hay que prometer ni ofrecer nada, porque en la sangre que Jesucristo derramó en la cruz ya está tu salvación eterna. Si has creído y dependido en que solo en Jesús puedes ser perdonado de tus pecados y de tu maldad, así como yo de los míos. Entonces, las cosas cambiaron hasta que se perfeccionaron y eso nos lo muestra la carta a los Hebreos. Podemos ver desde el Génesis, desde cuando Dios le entregó a Moisés las leyes, en Éxodo, en Levítico, en Números, en Deuteronomio, a través de los libros de los profetas, a través del Nuevo Testamento. En todo vemos la evolución de todo, como antes las cosas eran temporales, eran pasajeras, pero ahora en Jesucristo, quien es el único y verdadero Hijo de Dios, en él todas las cosas se hacen eternas e inmutables. ¿Qué nos tiene que enseñar esto? Entonces, primero y lo más importante, Jesús, que fue 100% hombre, pero también fue 100% Dios, es el único que tiene poder y autoridad para perdonarnos de nuestros pecados, para darnos vida eterna, para darnos la sabiduría y la fuerza para luchar en contra de las falsas corrientes de este mundo. Y como Él es perfecto e inmutable, la perfección y la inmutabilidad de su Espíritu Santo han sido puestas en nosotros para que entonces ese Dios que es inmutable, que es eterno, nos dé la fuerza por medio de su Espíritu para que nos vayamos asemejando cada vez más a la perfecta e inmutable presencia y santidad de su Hijo, para que cada día más su reflejo sea en nosotros y no que sea nuestra naturaleza pecadora, débil y cambiante. Amados, ya con esto podemos decir que hemos terminado. Faltaría mucho por ver de la inmutabilidad de Dios, pero yo creo que esto ha sido lo más importante o el resumen de lo que podemos ver y entender de que tenemos un Dios que no cambia, sus promesas de bendición para nosotros no cambian, su santidad no cambia, pero también su juicio y su desprecio por el pecado no cambia, y este mundo no ha entendido de que Dios ha escogido un día en el que juzgará a todo ser humano, y si no corremos a la presencia de Jesucristo, entonces ese Dios inmutable
descargará toda su ira, todo su juicio y todo su castigo en aquel que no rinda su vida a Jesucristo, como siempre lo hemos hablado. Y para las personas que hoy nos están acompañando, no es por una religión por la que tenemos salvación es porque tenemos una relación con Jesucristo, el Hijo de Dios. Tenemos ahora una relación con el Padre, y ahora, conociendo los atributos de Dios, entendemos que tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo se cumplen estos atributos y ellos no cambian. Estas promesas de Dios son eternas, son para ti, y ningún mal te tocará a ti ni a tu hogar si tú cumples y sigues a Jesucristo. Lo que llegue a tu casa o lo que permita Dios en tu vida será como bendición para ti, aunque no podamos entender nuestras luchas, nuestras circunstancias. Todo lo que el Padre permita en la vida de sus hijos será de bendición para nosotros como pueblo, porque esa promesa la hizo hace miles de años y no cambiará. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, mas ni una jota ni una tilde de mi palabra pasará. Ya con esto, amados, hemos terminado entonces lo que es la inmutabilidad de Dios, y podemos entender como práctica de esto que pueden sentirse tranquilos y seguros mientras el mundo habla de caos, mientras el mundo habla de enfermedades, mientras hay desempleo en la calle, mientras hay peligros. Debemos tener nuestro corazón en paz, porque ese Dios que no cambia ni con el tiempo ni con las circunstancias es el mismo Dios que nos ha prometido que nos va a cuidar, que nos va a amar eternamente, que nos va a proteger, y que Él va a ser nuestro escudo en contra de cualquier ataque, sea del maligno o sea del hombre. En ese Dios es en el que podemos confiar y en el que podemos descansar, en el Dios que su palabra y su naturaleza no cambian. Amados, después de haber terminado esto, quisiera saber, veo que Yoleida está conectada. Dios te bendiga, Yoleida, qué bueno. Yoleida, si te es posible, por supuesto, quisiera saber tu opinión, hermana, de lo que hemos visto hasta ahorita, de una forma muy breve, de lo que compartimos ahorita de la inmutabilidad de Dios. ¿Te es posible ahorita hablar por micrófono, Yoleida? Omar, sí, buenas noches. Oye, Bueno, bueno, eso nos deja muy claro de que debemos seguir en la palabra de Dios, y que la palabra de Dios no cambia, que la palabra de Dios es eterna, como es eterno es Él, que Él no cambia, y por supuesto el contenido que Él nos dejó es lo único que nos debe guiar. Confiar en Él y nada más. amén, amén, así es. Gracias, Yoleida, gracias. César, hermano, bueno, como hoy te sientes un poco resfriado y tienes eso, si tú quieres pasamos para otro día, para no forzarte y no hacerte hablar mucho, hermano. A ver, Rosángela, si quisieras opinar, ¿qué te ha parecido lo que esta noche hemos compartido, de saber que tenemos un Dios que no cambia, que su promesa, su bendición, su amor y su protección no cambian, y que son para los que son de su pueblo, hijos de Dios? ¿Qué te parece esto que hemos compartido hoy? Me parece muy bien, tenemos que continuar firmes y seguir confiando en Él, poner toda nuestra confianza en Él porque es real, Dios es real y existe, está entre nosotros. Ok, gracias, Rosángela, muy bien. Selva, hermana, para cerrar contigo, ¿qué te parece lo que hasta hoy hemos tocado de la inmutabilidad de Dios? Hermano, pues primeramente estoy feliz por todas las personas que están presentes. Realmente tengo el corazón como lleno de felicidad. Y Dios sabe lo hermoso que es conocer su palabra y saber que llega a tantos. Realmente, Omar, el tema de la inmutabilidad es bastante profundo. Sobre todo la parte que tocaste del sumo sacerdote, del nuevo vivir en Cristo. Eso es algo que, mira, hasta hace poco, cuando leía con mis hijos la palabra y al decir que aquel velo se rasgó, o sea, se abrió, entendí como la grandeza, Dios mío, de que nosotros podemos estar en presencia de Dios a través de la oración día a día.
gracias a nuestro Señor Jesucristo. O sea, eso es demasiado inmenso, que antes solo uno pasaba y llevaba las peticiones, las oraciones, y ahora, y las ofrendas, corrígeme, Omar. Sí, sí. Pero eso, saber que nosotros estamos después de Jesucristo viviendo en su misericordia, en su gracia, es demasiado inmenso, hermano. Ojalá que todos podamos tener en nuestro corazón esta fe, esta confianza en su promesa de saber que día a día está con nosotros. Amén, amén. Gracias, Selva. Oye, bueno, me voy a atrever hoy de extenderme un poquito más porque como mañana no trabajamos, perdonen si alguno de ustedes trabaja, hermano, pero estoy viendo con alegría que aquí está conectada también Liliana, que se pudo conectar hoy. Creo que Yendi también está, Solimar también está, qué alegría. Qué bueno verlas aquí, hermanas. Ah, ahí está Yendi, que ya se acaba de conectar. Sí, levantó la manito. Gracias, Yendi. Liliana, hermana, me gustaría de una forma breve escuchar tu impresión, qué te ha parecido lo que hoy hemos visto de la inmutabilidad de Dios. Por favor, comparte con nosotros, Liliana, qué te parece ese atributo tan hermoso de Dios, que Él no cambia a través del tiempo. Hola hermanos, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, bueno, por lo que pude escuchar el día de hoy y por lo poco que también sé del tema y de este atributo de Dios, es que bueno, más como tú lo decías, que Dios no cambia. Porque si fuera que cambiara, entonces no sería perfecto, entonces iría en contra de su propia naturaleza. Y cada vez que leo su palabra, pues nos damos cuenta de que Él permanece y permanece para siempre, siempre está con nosotros y debemos reconocerlo en todas las cosas. Eso es lo que he aprendido hasta ahora con este atributo. Gracias, bueno, Liliana, gracias, de verdad. Gracias. Quisiera con mucho respeto a Ulises, perdona si lo mencioné mal tu nombre, pero quisiera saber si te gustaría, si no, no hay ningún problema, pero me gustaría conocer tu impresión de lo que hoy hemos compartido, qué te ha parecido, Ulises, de lo que hemos hablado de la inmutabilidad de Dios. Sé que posiblemente para ti sean nuevos algunas cosas, pero si te parece bien, me gustaría escuchar tu opinión, por favor. Si no, no hay problema, para otro día podría ser. Bueno. Bueno, me pareció bien, todo me gusta y bueno, todo esto es nuevo ahorita para mí. Claro, claro, qué bueno, qué bueno. Pero gracias que puedas participar, Eunice, porque es importante que todos podamos dar en cierta medida nuestra impresión de lo que vamos aprendiendo del Señor. Y bueno, quiero volver a repetirles a ustedes, las personas que también están contigo, que son más que bienvenidos, para que cada jueves a las 8:30 podamos compartir de la palabra del Señor, ¿ok? Quiero que sepan que son bienvenidas, este es su grupo. Vamos a decirlo de una forma muy, muy tradicional, esta es tu casa, para que todos podamos acercarnos al Señor y aprender que en Él hay salvación y vida eterna, ¿ok? Que Dios te bendiga, Ulises, y a los que están contigo, a tu familia. Y bueno, hermanos, ahora sí vamos a despedirnos. Vamos a darle gracias al Señor. Omar, disculpa, y también recordarte que con Mauricio está Alexandra, que también es, y que de hecho Alexandra es hija de un pastor, si mal no recuerdo, en Venezuela. O sea que desde pequeñita también debe haber escuchado bastante de la palabra. No sé cómo, realmente no he hablado mucho con ella, pero alguna vez me comentó. Ah, qué bien. Alexandra, ¿te encuentras allí, como dice Selva? Sí, aquí estoy. Qué bueno, Alexandra. Me gustaría entonces, hermana, escuchar tu opinión, que danos tu impresión a todos de lo que hoy hemos compartido del Señor. Que Dios es eterno y que es único y que... Ay. No, no te preocupes, no te preocupes. Si quieres puedes opinar otro día, no hay problema, Alexandra. No te preocupes, si te da un poquito de pena o te agarré un mal momento, no hay problema. Bien, amados, gracias de verdad. Yo me siento bendecido, como dice Selva, de que puedan haber otras personas que escuchen de la palabra del Señor, que podamos todos
juntos aprender del Señor, porque Él aquí es el verdadero maestro. El Espíritu Santo de Dios es el que de verdad nos enseña y todos nosotros estamos aquí para aprender por su gracia. Vamos a despedirnos, amados. Permítanme que quiero hacer una oración por ustedes. Gracias, amado Padre, porque más que despedirnos ahorita, te quiero primeramente, Señor, pedir, Dios Trino, que seas tú, Señor, bendiciendo a cada uno de los que están presentes, Señor, en esta reunión. Yo te quiero pedir, Dios inmutable, Dios eterno, Dios infinito, que sea tu amor y tu gracia, Señor, derramándose en cada uno de los que estamos aquí presentes. Que sea tu sabiduría, Señor, llenando la mente de todos para que podamos entender, Señor, tu palabra. Tu palabra es viva, Señor. Tu palabra está abierta para todo el que quiera conocerte. Y te pido que pongas en el corazón de cada uno, Señor, el deseo y el hambre, la sed, la necesidad de conocerte a través de tu palabra, mi Dios. Bendícelos a cada uno, bendice sus generaciones, su descendencia, su familia. Bendícelos en su entrar y en su salir, Señor. Bendícelos en sus empleos. Y te ruego, mi Dios, que cuides la salud de cada uno de ellos, la salud espiritual, la salud mental, la salud física, para que todos, Señor, podamos ser bendecidos y prosperados por ti. Te pido, Jesús, que nos lleves por medio de tu Espíritu, Señor, a la verdad de tu palabra y que nos des tu fuerza, Dios Espíritu, para poder cumplirla. Gracias, amado Padre. Y ahora te ruego, mi Señor, que aunque nos despidamos en este momento, te quedes con cada uno de nosotros, así como lo prometiste en tu palabra. Bendícelos a todos, Señor, y a los que han estado enfermos o a los que están ahorita con cierta debilidad física, que los esfuerces y los ayudes, mi Dios. Gracias, amado Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amados, que el Señor los bendiga. Cuídense mucho, que tengan buenas noches. Nos vemos el jueves que viene.